sabes ni qué Ah, ¿tú lo vas a grabar? Ok. Ujú. Entonces, es algo, un carro que va pasando ahorita, oyes el sonido, lo ves pasar, ahí dices, ahí va un carro. Y el carro ya son las características específicas. Es, por ejemplo, pasó un Volkswagen. Ah, ahora es un Volkswagen gris, deportivo, de 4 plazas. Entonces, si yo quito las 4 plazas, ¿sigue siendo un carro? Sí. Si yo quito el carro, la característica general que es el Volkswagen, ¿sigue tu mente percibiendo un carro? Sí. Pero si yo quito la palabra carro, ya no existe. Es como yéndonos hacia adelante y yéndonos hacia atrás. Si, por ejemplo, yo digo, elimino todos los carros grises de 4 plazas deportivos, ¿sigue habiendo carros? Sí. Porque fue una característica específica. Si yo digo, elimino todos los Volkswagen, ¿sigue habiendo carros? Sí, porque hay muchas otras marcas. Pero si yo elimino carro, que es la imagen mental, ya no existe nada. Esa es otra de las aplicaciones de Chichedrak. Gracias, mamá. Entonces, para los que no estuvieron, Ok. Jorge, la clase pasada hablamos definimos las diferentes formas en las que los diferentes tipos de imágenes mentales que producimos con nuestra mente, porque decíamos que nunca estamos realmente viendo el objeto como creemos que existe. Siempre estamos construyendo una idealización de las formas y colores que captamos, las las pegamos y vemos un objeto. Entonces, en esta clase vamos a ver cómo, al entender esto, vamos a ir transitando en los 5 senderos. Siguiente diapositiva. Gracias. Y aprovecho para disculparme, tenía un error en esta diapositiva, lo he mostrado en varias clases y cambié el nombre del primero y del segundo sendero. Hasta esta clase me percaté de ese error. En el primero realmente estás acumulando la virtud, las buenas semillas, una vez que tienes renuncia verdadera, que decíamos es esa primer montaña que tienes que subir, de la que hablaba Lucía la clase pasada. Lo primero, el primer prerequisito para ver la vacuidad o la primer montaña es dejar atrás la vida mundana, tener renuncia. Y cuando hablamos de dejar la vida mundana es dejar la creencia de que mi trabajo o mi estatus económico o social es lo que me va a traer la felicidad, porque todo eso lo voy a perder. Entonces tenemos renuncia verdadera cuando decidimos hacer algo para salir del sufrimiento, porque sabemos que incluso las cosas buenas eventualmente nos van a lastimar. Y después habló Lucía también de una segunda montaña. Entonces, cuando subes esta primer montaña, que tienes renuncia verdadera, que es la cima del primer sendero o el camino de la acumulación, has, ya tienes una gran virtud y actitudes necesarias para entrar en el siguiente sendero, que es el de la preparación. Pues si ya decidiste salir del sufrimiento, bueno, ahora hay que entender cómo salir y la única forma de lograrlo es estudiando esto, cómo estamos proyectando debido a nuestro karma, a nuestras semillas, cómo es que esas semillas generan esas impresiones y luego cómo es que mi mente con esas impresiones proyecta toda una realidad y crea con todos los sujetos con los que yo interactúo, que genera esta idealización, esta etiqueta que me forza a ver las cosas y experimentar las situaciones como las experimento. Entonces, este proceso intelectual de entender cómo conceptualizamos, cómo etiquetamos y creamos, incluso y nombramos las cosas a nuestro alrededor con las pistas que vamos recibiendo, esta
es todo lo de chi, chedra general y característica, lo vas entendiendo y entonces logras trascender o llegar a la cúspide del camino de preparación, que fue donde nos quedamos con la explicación que dio de la primer parte de la clase 6 con Lucía. Y esta cima, o sea, el punto más alto, el pico del camino de preparación y que una vez que llegas ahí, lo que viene es el camino del ver y la razón por la que confundí la acumulación y preparación es porque en el segundo sendero también acumulas, pero acumulas entendimiento sobre la vacuidad. Tu entendimiento por estudio, por meditación y por repasar una y otra vez la idea de la pluma, del bolígrafo, lo vas acrecentando este entendimiento en forma intelectual. Todavía no lo vemos directamente, sin embargo, sí hay una realización que es cuando llegamos al punto más alto, donde una vez que lo cruzamos ya no hay retorno ni a la acumulación ni a la preparación. Esta realización se llama chucho. Es una experiencia que ocurre justo al final del camino de preparación y son las últimas horas de este segundo camino y ya estarías, una vez que tienes esta realización, ya es la declaración, la sentencia de que lo que sigue, estás próximo a percibir la vacuidad directamente. Siguiente diapositiva, por favor. Y gracias. Geshe Michael lo describe como cuando, justo como le pasó a él. Él estaba en el monasterio preparando una taza de té para su maestro y está esperando, pone la tetera, la olla. ¿Cómo la llaman en Perú? ¿Olla? Sí, oye. La olla. Pone la olla al fuego, está esperando que hierve el agua y en eso comienza a ver que pues esta tetera en realidad pues enciende el fuego, está ahí frente a la estufa y ve cómo en realidad solo está viendo formas y colores, está viendo la asa curva, roja, algo de redondez en la parte, la base de la olla y a su alrededor ve esa como curvatura en el objeto, un brillo, un destello de brillo en la parte metálica donde más sobresale, un color blanco de la parte de la olla, una, una apariencia quizás metálica, pero también se da cuenta que no está viendo la parte de atrás, que solo está viendo unas formas y detecta cómo todas estas partes son como pistas que su ojo está captando, pero su mente las ensambla, las idealiza y las llama olla. Y logra ver directamente Sofía, el... ¿Sí? Sofía, ¿Sí? ¿Me escucha? sí, perdón, yo llevo un minutito de... Sí, te escuchamos. Digo, yo ingresé un minuto tarde, pero llegamos a iniciar con nuestra oración del... Perdón, no entendí, Jorge. Digo que Ah, llegué un Magdalena. minuto tarde, pero iniciamos con nuestra... Como siempre dices que te hagamos recordar si arrancamos Ah, con nuestra... gracias. Muchas gracias. Sí, la oración. Sí, con la ofrenda del mandala. Muchas gracias. Vamos a hacerla. Perdón la Más. interrupción, sino que lo tengo apuntado. No, está bien. Si no, la verdad sí se me hubiera olvidado. Adelante, Jorge. ¿Nos Ah, ayudas? gracias. Aquí está la gran tierra llena de aroma a incienso, cubierta por un manto de flores, la gran montaña y los cuatro continentes, adornados por la joya del sol y la luna. En mi mente las convierto en el paraíso de un Buda y se las ofrendo todas a ti. Que con esta acción todos los seres experimenten el mundo puro. Idan Guru Ratta Mandalakan Niryantayami. La siguiente. ¿La que sigue? Refugio y el deseo. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Sagna hasta el día que logre la iluminación.
por el poder, la bondad que genero, dando y con haciendo el resto, que pueda alcanzar la deidad por el bien de todos los seres vivos. Gracias, Sophie. Perdón por la interrupción. No, está bien. Perdón por olvidarlo. Entonces, estamos justo estamos describiendo la realización que, que se tiene justo antes. Es de hecho la señal de que ya viene la percepción directa de la vacuidad. Aún no es la percepción directa de la vacuidad. Es el momento cúspide que con él se culmina con el camino de preparación. Y es en tibetano Chuchok. Y entonces es ese momento, como lo describe Geshe Michael, donde te das cuenta que esa olla con la que tú interactúas y que si la tocas mientras está sin la agarradera para los objetos calientes, te quema. O sea, es un objeto real. Sí lo estás percibiendo, pero tu mente está idealizando esas partes, las ensambla y las nombra olla o tetera, cuando en realidad nunca estás viendo la tetera completa. Donde esa tetera es una, estás forzado a proyectar. Hay un chi para olla y entonces tu mente proyecta y genera toda esa experiencia y esa idea de olla y lo puedes ver directamente. Nosotros lo estudiamos ahorita en esta clase, en otras clases y lo analizamos de forma intelectual, pero en realidad no lo estamos viendo directamente. Entonces, esta experiencia es verlo directamente, no estás meditando precisamente y ves cómo el objeto le estás construyendo esa etiqueta, cómo sale de tu mente esa imagen que envuelve el objeto y la nombra olla. Y eso también, siguiente diapositiva, gracias. Este momento donde tu mente capta todas estas pistas y tú cachas a tu mente captando las pistas, ensamblándolas y generando el objeto, el nombre que le das al objeto, se le llama también Dharma Supremo. El Dharma Supremo es el nombre de, otra forma de llamarlo es la originación dependiente, que es el nombre de justo este momento donde captas cómo tú estás proyectando esta imagen sobre el objeto y lo estás nombrando, desde la que también nos habló Lucía en la clase pasada. Y es la primera vez en la que comprendes, en este momento, por primera vez directamente, comprendes el proceso por el cual estás percibiendo constantemente las señales, las formas y los colores, los píxeles, y tú los conviertes en objetos reales. Y cuando decimos directamente, ¿a qué nos referimos? Ya lo dije hace un momento. La pista es el Taj Mahal. Tiene que ver con lo que explicaba Lucía la clase pasada. eh, que vemos que es el reflejo de nosotros, que sale de nosotros, que no es conceptual, sino lo percibimos. Ajá, sí. Cuando habló, sí, sí, y también en la parte de que cuando Lucía decía, eh, alguien que ya fue al Taj Mahal tiene una experiencia directa con el Taj Mahal. Alguien que no ha ido, pues se lo habrán contado, habrá visto fotos, pero no tiene esa experiencia directa. Entonces, cuando decimos que es la primera vez que de manera directa ves, te das cuenta del proceso en el que tu mente está proyectando e idealizando los objetos y nombrándolos, esa realización es como ir al Taj Mahal. O sea, no lo estás estudiando, no alguien te está contando cómo fue, tú lo estás viviendo directamente. Y, y lo que ocurre aquí también es que te estás dando cuenta cómo opera tu realidad, cómo te das cuenta cómo llevamos toda esta vida desde que tenemos uso de conciencia o en una realidad engañosa, donde ves los objetos y crees que existen ahí afuera. Aquí te das cuenta cómo ocurre este engaño y cómo tu mente
es la que construye prácticamente ese engaño. Justo eso sucede aquí. Y bueno, entonces, ¿cómo se diferencia esto de la percepción directa de la vacuidad? Si estamos viendo directamente cómo nosotros idealizamos las formas y los colores que vemos y las convertimos en objetos reales, pues como que ya suena muy parecido a la vacuidad. ¿Cómo se diferenciaría la Ok. originación dependiente o el Dharma supremo de la percepción directa de la vacuidad? Eh, Geshe Michael habla de un salto entre planetas y un uno a uno con todos los seres sintientes, Esa pero es no la sé. percepción directa de la bodhicitta. Ah, Gracias, Martín. Les voy a dar la clave. Te das cuenta que tu ojo percibe formas, percibe colores y te das cuenta cómo también no está viendo la totalidad de la olla y cómo tú te das cuenta cómo tu mente ensambla esas partes y las idealiza como olla, las nombra olla. Estás todo el tiempo pensando y observando. Te Ocurre das cuenta, esa es la clave. en la realidad de la no forma, bueno, digo, en el mundo de la no forma, ¿Cómo dices, que Marco? ¿Qué de la ocurre en el forma? mundo de la no forma, bueno, en el reino de la no forma, no, En el reino de la forma, ya nos diste una sí, de la forma. pista, ya nos diste una pista. Lo voy a dejar ahí y más adelante vamos a ver cómo esta experiencia que ocurre al final del camino de la preparación no es la percepción directa de la vacuidad, aunque ya está sumamente cerca. ¿Cuál es la diferencia? Y esa es la clave. Entonces, le voy a poner pausa a esa pregunta, la vamos a resolver en un momento y más bien voy a irme a otra pregunta. No, A no, no esta será, experiencia, perdón, sí, no Jorge. será que es del objeto hacia nosotros y no es de nosotros hacia el objeto. Entonces nosotros percibimos las partes del objeto material e inmaterial, ¿no? Es decir, el asa, la olla, el vapor. Ese es el objeto hacia nosotros y no es de nosotros hacia el objeto. Y con esas partes que percibimos, armamos el concepto de la olla, que no es la olla, pero así es como la percibimos nosotros. Y ese es vendría a ser la concepción de la materialidad, pero que no lo es porque no es lo que yo voy a percibir, sino lo que es del objeto hacia nosotros. Digo, tratando de entender un poco de lo visto hasta ahora. Siempre estamos proyectando de la mente hacia el objeto, siempre. Sí, Si no estaríamos afirmando que la realidad es autoexistente, que hay cosas que existen por su propio lado. Y todo lo que podemos percibir es porque tenemos archivos en nuestra mente, semillas mentales, impresiones que nos permiten percibir cómo percibimos los objetos. Que no significa que los objetos no existan, pero no voy a entrar ahí. También nos diste una pista, pero no es la respuesta. Y la respuesta viene intencionalmente más adelante en el camino del ver. ujú. Gracias, Jorge. Entonces, hablamos de que esta experiencia, ese momento donde ves directamente la originación dependiente, se le llama Dharma Supremo. Pero pues en realidad, ¿ustedes creen que es el Dharma Supremo? ¿O cuál creerían que es el Dharma Supremo? De todo lo que nos han escuchado a Lucía y a mí y a todos los maestros con los que han estudiado Dharma, hablar sobre el nivel más alto de realización que puedes lograr, ¿cuál creerían que se haría más sentido llamarle el Dharma Supremo?
Alcanzar la mente de Buda y el cuerpo de Buda. Exacto, gracias Martín. La budeidad. Pero ¿por qué estamos llamándole a esta realización, que sí es una realización, y si ya la logramos, bueno, ya estamos del otro lado, muchachos y muchachas, pero no es. Aquí el Dharma, se le llama Dharma Supremo porque como ser ordinario, como Sosokewa, como un no área, como alguien que no ha percibido la vacuidad directamente, este es el nivel más alto de Sosokewa, de humanidad que puedes tener. Antes de ser un área, es el punto más alto que puedes lograr con tu mente. Entonces, por eso se le llama el Dharma Supremo, aunque en realidad no lo es, porque como dijo Martín, el Dharma más supremo pues sería alcanzar la mente de un Buda. Pero bueno, nada más, técnicamente ese es el nombre, pero entendamos que de todo el camino, pues no es el punto más alto. Entonces ya, llegaste a este pico y lo que sigue es un valle, una tierra dorada, donde ya estás entrando en tus horas últimas para percibir la vacuidad directamente. De hecho, el mismo día que Geshe Michael tuvo esta experiencia, este momento de tener la percepción directa de la realidad engañosa, lo que vino después es que en meditación él se sentó y tuvo la realización de la percepción directa de la vacuidad. Entonces, pues lo que ya nada más para cerrar con con lo que queda del camino de preparación, es que una vez que tienes esta experiencia, como dije, te das cuenta cómo has vivido en una verdad relativa desde siempre. Y aunque hemos visto e interactuado con trillones de objetos sujetos, nunca hemos entendido realmente lo que eran. Siempre estábamos viendo una idealización de las personas, de las cosas. Y una vez que tú ves directamente esta originación dependiente, cómo es tu mente la que imprime la imagen sobre el objeto, qué es lo que lo que en realidad estás percibiendo, entonces sales del camino de preparación, ya sabes cómo estás percibiendo, digamos, ves que no hay esa olla en la estufa y vámonos a la que sigue. Y bueno, lo que seguiría es obviamente la percepción directa de la vacuidad, pero ya para cerrar con los prerequisitos, antes, para los prerequisitos para tener la percepción directa de la vacuidad, hay una tercer montaña o un tercer prerequisito para lograr tener esa experiencia. Como les decía, a Geshe Michael le sucedió que él, el mismo día después de tener esa experiencia, se sentó en meditación profunda y como nos decía Marco, se dejó este reino del deseo y se subió al reino de la forma. Pero la única forma de lograr eso es, tenemos que tener una base muy sólida de meditación, que sería el tercer prerequisito. Es lograr una concentración unipuntual donde por lo menos una hora al día, que en esta clase justamente, es la primera vez que lo escucho, que Geshe Michael dice que no necesariamente tiene que ser una hora de corridito. De hecho, es muy difícil tener una hora de concentración unipuntual, pero que por lo menos en tu día, en, en partes, en diferentes sesiones de meditación, logres una hora de meditación profunda. O sea que meditas más horas, ahí se los dejo, pero eso es lo que dice. Y entonces, solamente teniendo este nivel de concentración, con esta práctica constante de meditación en un objeto virtuoso, porque podemos estar meditando, luego hay aplicaciones padrísimas de Headspace y mindfulness y cursos y coaches y todo, pero es bien importante que tu objeto sea virtuoso. Cuando hablamos de un objeto virtuoso, ¿a qué me refiero? ¿Qué ejemplos de objetos virtuosos de los que han aprendido en las meditaciones que hemos hecho? ¿Cuáles podrían describir? Maestros. Ajá, en una persona que admiras, que es tu mayor admiración en cualquier virtud.
Muy bien. Gracias, Marco. ¿Alguna virtud como la bondad? Una virtud, algo de agradecimiento, algo por lo que te sientas agradecido. La vacuidad, la renuncia, meditar en la renuncia, meditar en tu muerte para desarrollar renuncia. Todos esos son objetos virtuosos, porque al final algo virtuoso es algo que te va a traer un buen resultado. Si tú fijas tu mente sobre algo que al estar pensando en ello vas a generar una mejor versión de ti, eso se considera virtuoso, por el resultado que te va a traer, no por el objeto por sí solo. No es adoración a un lama de forma sin lógica y sin un sentido de entender los principios del karma. Entonces, exacto. Entonces, una vez que tienes esta base de buenas sesiones de meditación, 1 hora, dice nuestro maestro, ¿qué es lo que viene? Vamos a la que sigue. Entonces ya tienes los 3 prerequisitos. Renuncia verdadera, renuncia a una vida mundana, a creer que las cosas allá afuera te van a traer la felicidad. Tienes estudio de vacuidad y tienes eh, concentración en meditación. Y entonces, cuando desarrollas esta concentración, ya lograste las 3 montañas, ya tuviste Chuchok, esta experiencia donde viste cómo tu mente idealiza los objetos, te sientas en meditación y tienes esa sensación física de que tu mente se eleva al reino de la forma. Tu cuerpo se queda, pero tu mente se va completamente a un estado, a un nivel diferente, completamente en el que nunca había estado. Y se le llama, ¿qué es Sansara, lo que están viendo en la imagen? Ahorita te dejo hablar, Jorge. Nada más me agua, gustaría escuchar qué ven en la imagen. agua, Que Agua se turbia. une a Agua. la corriente, ¿Cómo dijiste, que se une a la Joaquín? corriente. ¿La corriente? Ajá, un chorro de agua que se une a la corriente. Un chorro de agua que suena a la corriente. Ujú. Agua Agua. turbia. Turbia de que esté en movimiento, ¿verdad? Porque sí se ve Sí. cristalina. Ujú. Digo, porque la busqué cristalina. Sí. Ok, estamos viendo la analogía con la que se describe la experiencia de la percepción directa de la vacuidad, vertiendo agua sobre agua. Y dicen que así es la percepción directa de la vacuidad, que es una sensación física indescriptible y aunque es la esencia de todos los textos del Dharma, todos los textos budistas, son para llevarnos a esa experiencia, para describir esa experiencia, para explicar por qué esa experiencia es la puerta de salida del samsara, es la base, el fundamento de todas las enseñanzas budistas. Esta idea de vertir agua sobre agua es como, ¿qué les evoca esta imagen? Y un al ciclo, escuchar vertir agua sobre agua, un ciclo de renacimiento. Eres Fusión. agua y regresas al agua, un ciclo de renacimiento. que es el sansara, ¿no? Ajá. Cuando Algo alcanzas menos interpretativo, algo más sensorial, ¿qué podrían describir de esa imagen? Que sensorialmente, ¿qué está ocurriendo con los elementos? Yo me Es imagino como un que hay una clavado, integración clara de las cosas, ¿no? Integración clara de las cosas, un clavado. Gracias, pero Fran siento que, Martín. sí, pero siento que te refieres a fundir. Ok. Una disolución, ¿no? Ok. Entonces, sí, esta idea de vertir agua en el agua, lo que está enfatizando o lo que se quiere comunicar con esta analogía es que no puedes tener ningún otro pensamiento o percepción en el momento en el que estás percibiendo la vacuidad. No se puede, y lo dijeron, o sea, no se puede separar el agua que viertes del agua donde cae.
hay como esa unión. Entonces, aquí está la clave de la pregunta que les hice anteriormente. Recuerdan que les dije en cómo se diferencia la realización que tienes en el sendero de preparación cuando estás viendo directamente cómo salen las etiquetas y tú ves olla, pero en realidad, objetivamente, solo estás viendo formas y colores, pero hay una olla y si la tocas te quemas. Entonces, ¿cómo esa experiencia tan avanzada, tan importante, cómo se distingue de la vacuidad? Por esto. Les acabo de decir, no puedes tener ningún otro pensamiento, no te das cuenta de que estás percibiendo la vacuidad mientras la estás percibiendo. A diferencia de Chuchok, te estás dando cuenta de lo que percibes. Tu mente está en el reino del deseo, en un estado de atención sumamente concentrado, unipuntual. Sin embargo, y es una increíble virtud lo que te está permitiendo tener como esa percepción directa de la originación dependiente, pero estás consciente, te das cuenta de lo que estás viendo. En la percepción directa de la vacuidad no puedes darte cuenta porque tu mente no está pensando en la forma ordinaria como piensa en el reino del deseo. Estás en otro estado donde no hay, la mente deja el cuerpo y está imbuido, así como esa agua se imbuye en el agua, se, se permea en esa agua. Entonces, esta analogía es para describir justo esa relación entre objeto y sujeto, siendo nosotros y la vacuidad es el objeto y nosotros, nuestra mente es como el sujeto. Y si bien la división entre yo y el objeto, que en ese momento, en esa meditación, el objeto es la vacuidad, incluso la vacuidad de mi mente, sí hay una división, sin embargo, no soy capaz de ver esa división en ese momento. La división no se desaparece, pero en ese momento no puedo ser consciente de esa división. Vamos a la que sigue. Entonces, pregunta de tarea. Nos preguntan, ¿a qué se refiere la no dualidad de sujeto y objeto en el camino del ver? ¿Y qué no es la dualidad? Entonces, esta vertiendo agua sobre el agua es una analogía para describir la no dualidad que percibimos, bueno, no que percibimos, perdón, que ocurre durante la percepción directa de la vacuidad. Entonces, ya poniéndonos más académicos, hay tres ideas correctas y no correctas alrededor de esta idea de no dualidad. La no dualidad, en palabras sencillas, vertiendo agua sobre el agua. Entonces, ¿cuál es el primer significado? Pues que esta no dualidad entre el sujeto y el objeto se refiere a que lo que ya les comenté, que no podemos estar conscientes de nosotros mismos, de nuestra mente. No puedes decir, ay, me pica la rodilla, pero ni siquiera puedes decir, ay, estoy percibiendo al fin, estoy percibiendo la vacuidad directamente, ni siquiera porque estás percibiendo la vacuidad directamente, te estás percatando de que lo estás haciendo. Si no, no estarías en una realidad suprema, estarías en otra realidad engañosa. Si tu mente está dándose cuenta de lo que piensas, está en una realidad engañosa. Entonces, ese es el primer como significado. Y la idea incorrecta sería creer que puedes darte cuenta que estás percibiendo la vacuidad directamente, porque si no, eso sería una realidad engañosa. El segundo significado es que el sujeto y el objeto no son duales, en el sentido de que los dos son carentes de autoexistencia, los dos tienen vacuidad. En ese sentido son iguales, pero siguen siendo no duales. Y el tercer significado es el de que la no dualidad no significa que el objeto y el sujeto son la misma cosa. No quiere decir que la mente, la mente se convierte en el objeto que percibe. Siguen siendo objetos separados, sin embargo,
si creyéramos que se unen o que se convierten en la misma esencia o una idea incluso más nihilista, como no hay, no hay mente y no hay nada ahí, entonces nos estaríamos saliendo de lo que es el camino medio. Entonces, la no dualidad simplemente lo que está hablando es cómo en ese momento de la percepción de la vacuidad no podemos ser conscientes de esa división, que sigue estando, pero el objeto y el sujeto no se pueden percibir como algo separado. No hay esa percepción, pero no quiere decir que no haya una división. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Hay, hay algún objeto de atención que se recomiende cuando, si en algún momento llegamos a tener esta realización de ver, de etiquetar, de dar, cachar a nuestra mente etiquetando y proyectando la pluma o cualquier objeto? ¿Hay algún objeto de atención que se recomienda en ese momento o cualquier objeto virtuoso está bien? Sí hay objetos virtuosos que se recomiendan más con el objetivo de tener la percepción directa de la vacuidad. El objeto número uno es la meditación que hicimos la clase pasada. Es de las meditaciones más recomendadas para poderla percibir. Sin embargo, cuando ya estás, y corrección, Martín, no si algún día tenemos esa realización, no, cuando tengamos esa realización, ¿qué nos va a ayudar a meditar? ¿Qué nos va a ayudar en meditación para irnos más rápido? Así es como te voy a responder. Claro. Sería el, esta meditación de un carro, el carro. Esa meditación, dice Geshe Michael, y se lo he escuchado en diferentes momentos históricos. O sea, esta grabación de la que les compartí viene del 2000, no, de este año, no, del año pasado, 2024, pero también escuché una de los noventas, cuando enseñó estos cursos, y he escuchado otra en otro momento, en otro curso, y en todas dice que esta meditación es simple, pero extremadamente poderosa para encontrar esta forma en la que nuestra mente está creando las etiquetas mentales. Y recuerdan cuando estudiamos en este mismo curso, el Gaksha, hasta que no encontremos lo que creemos que está ahí, no vamos a poder ver lo que no está ahí. Tenemos que primero identificar qué es eso que creemos que está para poder ver lo que realmente está, que es más bien lo que no está, que es una ausencia, y esa es la vacuidad. Entonces, esa es muy poderosa. Eh, Hay otras meditaciones, está la danza del león. Les voy a pasar un listado de links que son como meditaciones que ayudan mucho y cuyos objetos nos preparan para la percepción directa de la vacuidad. La danza león es más como un entrenamiento, no es un objeto tan virtuoso. Bueno, a veces en algún momento de la danza del león piensas en la vacuidad de tu lama y eso es sumamente, tanto kármicamente poderoso como el movimiento que haces del prana porque también tiene que haber, para percibir la vacuidad directamente, también tiene que haber un movimiento del prana. El prana está fluyendo justo por el canal central. Y en estos cursos no hemos podido mucho hablar de eso. Por eso a mí me interesa mucho poder tener un retiro, que tengamos un retiro con ustedes y darles herramientas que complementan los cursos de ACI, pero que tienen que ver más con esta parte más física, que también es fundamental. Si hacen yoga, ya lo están haciendo. Si no hacen yoga, pues vayan buscando cuál es el estudio más cercano para que puedan ir empezando a preparar el cuerpo sutil para esa experiencia, porque hay que haber un entendimiento, hay que haber una carga virtud suficiente, pero también tiene que haber un movimiento de la energía muy particular para tenerlo. Pero regresándome, Martín, a tu pregunta, déjame que está sonando mi celular.
Perdón. Entonces, la danza del león es una meditación que prepara a la mente para salirse del reino del deseo y irte al reino de la forma. Como que te subes la mente a un elevador y vas visualizando ciertos objetos que son como, o sea, es un entrenamiento, no es un objeto virtuoso, pero el objeto a veces visualizas como un océano muy vasto, a veces estás dentro de un cubo de azúcar y ese ejercicio genera que la mente se expanda y pueda desapegarse del reino del deseo para ir a un estado mucho más sutil, más elevado. Y así hay varias. Entonces me comprometo a enviarles a más tardar la siguiente semana estas meditaciones y ir tratando de incorporarlas en estas clases para que tengan, nada más que justo las meditaciones de vacuidad suelen ser o muy analíticas, o muy prolongadas, y es difícil meterlas en estas clases pues después de una hora en línea, creo que ya todos estamos como con la necesidad de desconectarnos, entonces nos cuesta por tema de logística meterlas, pero vamos a buscar la manera de dárselas, si no por lo menos en links. Entonces, bueno, ¿algún otro comentario o duda sobre la no dualidad? Lo que quieren es que no confundamos que virtiendo agua sobre agua significa que el objeto y el sujeto se vuelven uno, que todos somos uno y que entonces nada importa. Y entonces vamos a la siguiente. Ya tuvimos lo que ya recorrimos los primeros dos senderos, incluso ya tuvimos la percepción directa de la vacuidad. Ahora, ¿qué sigue? ¿De acuerdo a su imagen? ¿Qué sigue? Acostumbrarnos a entender que todo es así, aunque no lo veamos así todo el tiempo. Sí sigue eso, pero no inmediatamente. Pues, ¿qué creen? El sendero del ver todavía tiene un pedacito. Tuviste tu meditación de la percepción directa de la vacuidad, pero justo después de salir de esa meditación, vas a tener una comprensión extraordinaria, incluso una tan extraordinaria que no se te va a quedar. La tienes solamente por los minutos, las horas posteriores a percibir la vacuidad, pero después la vas a perder. Y mientras la tienes, estás caminando por tu cuarto, por tu hogar, y vas a comprender cuatro objetos o cuatro verdades que son sumamente importantes. Y de hecho, mi primera aproximación al budismo fue una clase donde me explicaron estas cuatro verdades, con unos cuantos errores en la traducción, pero afortunadamente aquí las tenemos bien descritas. Y son fundamentales, es como conocimiento primordial de las enseñanzas budistas. Y antes de describírselas, estas cuatro verdades, este estado posterior al haber percibido la vacuidad directamente, se le llaman las cuatro verdades del área. Equivocadamente son a veces traducidas como las cuatro verdades nobles y se le llama el momento de sabiduría subsecuente. Es decir, es ese momento donde tu mente está como regresó del reino de la forma, pero está en llamas, o sea, está deslumbrante, está perfectamente vívida y tiene una comprensión extraordinaria que no se te va a quedar, pero en ese momento ves muy claramente cuatro cosas. Vamos a ver cuál es la primera de estas cuatro. Siguiente. Ah, perdón, se me pasó decir. No, sí, esa, la sabiduría subsecuente, es lo de abajo. Gracias, mamá. Entonces, este es como ya el final, las horas después de la percepción de la vacuidad, sigues en el camino del ver, pero ya es así también el cierre del camino del ver. Y tienes
4 verdades de las cuales te puedes dar cuenta. Que si no hubieras visto la vacuidad, las puedes estudiar, las puedes escuchar en una clase, pero no las estarías viendo con la claridad con la que en ese momento en la etapa de sabiduría subsecuente las verías. Siguiente diapositiva. Y la primera es, comprendes perfectamente por primera vez que la vida es sufrimiento. Y recuerdan que la clase pasada María nos preguntaba, no está María, ¿verdad? No, no está. Recuerdan que hubo una intervención de una de sus compañeras que decía, ¿cómo puedo ser más consciente de la impermanencia? Le preguntó a Lucía. Entonces, aquí justamente te das cuenta de esa impermanencia. El hecho de que nada tiene permanencia y todo va a sucumbir. Tú vas a morir o todos los que amas van a morir. Todos los títulos, méritos, posesiones, las vas a tener que dejar, si no es que ya las perdiste. Y, y entonces ese sufrimiento que permea todo, el sufrimiento en todas sus formas, lo ves directamente. También puedes leer las mentes de otras personas. Justo después de la percepción directa de la vacuidad, tu mente puede leer la mente de otros. Y lo que está hermoso es que, como puedes leer la mente de alguien, si en ese momento alguien te intenta estafar, tú vas a leerle la mente y vas a ver sus intenciones o vas a ver sus ideas de que te quiere estafar. Y en vez de sentir enojo, te vas a compadecer porque ves tan claro el sufrimiento que ves claramente las aflicciones mentales que lo forzan, que le van a traer esa acción de quererte estafar, pero también ves como lo que lo aflige, que lo lleva, la ignorancia que lo lleva a creer que estafando va a conseguir algo bueno. Y sientes mucha compasión, porque ves esa agonía, ese delirio de las mentes con las que creen que allá afuera van a conseguir lo que les va a curar o les va a dar el bienestar o les va a traer la felicidad que buscan. Ves la agonía de una mente samsárica muy claramente. La otra verdad que percibes, esta también la podemos llamar como la vida es sufrimiento. La siguiente, la siguiente verdad de un área, no, es la anterior, donde se ve gracias. La siguiente verdad es, comprendes perfectamente que este sufrimiento proviene de la ignorancia, especialmente la idea de creer que las cosas son autoexistentes, creer que allá afuera, compitiendo con otros o quitándole el lugar a alguien o adelantándome en el tráfico, voy a llegar más rápido. Esto llévenlo a crímenes o a cosas todavía más viles. O algo tan sencillo como creer que el chocolate es lo que me va a dar el placer, que el chocolate por sí solo tiene ese sabor que me hace sentir rico, o que el perfume tiene por sí solo el aroma que me gusta. Entonces, te das cuenta cómo realmente es el creer en esta autoexistencia, de estas percepciones equivocadas de la realidad, es lo que me está llevando a generar el karma para experimentar sufrimiento. En otras palabras, te das cuenta que el sufrimiento es causado, es la verdad del área sobre el origen del sufrimiento, es lo que aquí sobre todo te percatas. Y pues comprendes que jamás has tenido una percepción correcta, que en todo momento todo lo que hemos hecho ha sido a beneficio propio, por interés, por beneficio. Incluso las buenas acciones, siempre hemos estado buscando obtener algo. Siempre nuestras relaciones, por más que amemos y adoremos a esas personas, nos damos cuenta que detrás en ese amor hay una dosis de egoísmo y de búsqueda de autocomplacencia en todo lo que aprendemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos, en todo lo que actuamos. Todas nuestras buenas semillas están infectadas por deseo y orgullo. Y esto es lo que te das cuenta en la segunda verdad del área. La tercera, te das cuenta que sí, todo sufrimiento, yo lo causé, ese sufrimiento, yo me puse ahí,
yo fomento cada momento de dolor en mi existencia, pero es posible acabar con ello. Es la verdad del área sobre la cesación. Hay un fin para el sufrimiento. Y también tienes dentro de estas experiencias como extraordinarias que te ocurren después de la percepción directa de la vacuidad, pues puedes comprender que hay un cuerpo de esencia del Buda, que es la vacuidad de la mente del Buda. También te das cuenta cuántas vidas te quedan para iluminarte. Dicen que después de la percepción de la vacuidad son máximo 7. Te das cuenta cómo no te vas a llamar, cómo ya no te vas a llamar como te llamas una vez que te ilumines, cómo te vas a llamar. Y entonces entiendes que todas esas representaciones, esas tankas, esas imágenes de deidades tántricas, de Budas, pues es porque realmente alguien las vio, eso lo ves directamente en ese momento posterior a la percepción directa a la vacuidad. Y la cuarta verdad del área es que ves que hay una salida para el sufrimiento. Ves el final del sufrimiento y ves cómo hay esa salida y cómo llegar a esa salida, la salida del samsara. Y es la verdad sobre el camino. Hay un camino para salir del sufrimiento. Y también comprendes, pues, que esa percepción que tuviste de la vacuidad, en el momento no te puedes dar cuenta, porque si no, no sería la percepción directa a la vacuidad. Pero una vez que saliste, y todavía es durante el sendero del ver, sí te das cuenta cómo esta percepción que tuviste fue precisa y fue correcta, que no fue un delirio, no fue una alucinación. Y incluso tienes lo que Martín describió, tienes esa sensación, aquí sí se necesita haber tenido el deseo por la iluminación, el bodhicitta, por el beneficio de todos los seres, para que incluso también tengas la experiencia de la percepción directa de la bodhicitta. Y si la tienes, si tienes la bodhicitta instalada a manera de deseo en tu corazón, vas a experimentar esa sensación física de sentir amor por todos los seres, de poder ver el rostro de todos los seres, de ver cómo puede tu mente ir de planeta en planeta y ver a todos los grillitos, a todos los seres del infierno, a todos los seres de los espíritus hambrientos, a todos los semidioses, a todos los dioses, a todos los seres en el universo y con todos mirarlos a los ojos y decirle, yo te voy a ayudar a que salgas del samsara. Yo me voy a iluminar y te voy a ayudar a que salgas. Y ese es como ese compromiso. Entonces, tienes, no todas las personas que perciben la vacuidad directamente tienen esta experiencia, pero en el camino Mahayana, en el camino en el que nosotros estamos practicando para tener también esta experiencia junto con la percepción directa de la vacuidad. Y entonces, pues, te das cuenta de cómo todos los seres, ves el rostro de todos los seres y generas amor por todos ellos. Y también te percatas de que el contenido de todos estos cursos de Ikigai, de que todas las clases de Dharma, pues están realmente diseñadas para ayudar a que todos los seres salgan del sufrimiento. Entonces te postras ante esta sabiduría, no desde una fe ciega, sino desde una certeza que sí hay un fin para el sufrimiento, que tú puedes lograrlo y que con eso vas a ayudar a que puedes lograr alcanzar el cuerpo de un Buda con el que puedas aparecer ante cada uno de estos seres y ayudarlos a que ellos lo logren también. Y estas son las 4 verdades de un área. Y nos queda todavía algo de contenido. Vamos a un tercio de la clase. Entonces, perdón, nos vamos a extender un poquito hoy, pero ya vieron por qué era necesario partir en 2 clases, la clase 6. ¿Tienen alguna pregunta sobre estas 4 verdades del área? Entonces, todavía en el sendero del ver, hay otro concepto que es muy importante que se resalte y es pregunta de tarea, que es el término sobre la ilusión.
Porque justo en la percepción directa de la vacuidad, tú dejas de ver a los objetos como autoexistentes, ves la vacuidad, entonces ves cómo algo es imposible que sea autoexistente, ves cómo no es que existe, cómo tú creías que existía y cómo no existe. Solo ves cómo solo puede existir como una proyección de tu mente. Pero luego sales de la percepción directa de la vacuidad y los vuelves a ver de forma autoexistente. Y a pesar de que ya descubriste este engaño y sabes que estás equivocado en la forma en la que ves las cosas, tú vuelves a ver termo de agua y, sí, termo. Sigo como que queriendo ver como el termo como un todo, como algo que existe ahí afuera y que si este plástico lo meto Me acaba de pasar que se me derritió un termo. O que si alguien me grita o me hace una cara fea en el tráfico, porque esa persona es impaciente. Sigo viendo a las personas como allá afuera, independientemente de lo que yo hago. Pero una vez que tienes la percepción directa de la vacuidad, esta ilusión, los objetos son como una ilusión para ti porque siguen sugiriéndote ser autoexistentes las personas, las situaciones, pero tú ya sabes que estás equivocado en cómo ves las cosas. Esta forma de percibir la realidad ya para ti es evidente el engaño o la ilusión. Aunque no lo puedes evitar, todavía no los puedes ver de forma diferente, ya no caes en el engaño. ¿Y cuál es la idea equivocada o la forma de malinterpretar la ilusión? Creer que al llamar que los objetos son como una ilusión, significa que las cosas no existen, sobre todo en el sentido de nuestras acciones no virtuosas, es decir, creer que, bueno, como los objetos son una ilusión, entonces no existen, entonces yo me puedo robar el archivo o yo puedo entregar esto tarde o me lo puedo quedar porque pues al final todo está en mi mente, todo es una proyección, nada existe allá afuera y entonces puedo ser inmoral porque no importa, porque ignoras que todo lo que piensas, dices, si haces, sí colecciona resultados, vas a coleccionar los resultados de tus acciones. Entonces, creer que las cosas son una ilusión y que por lo tanto no necesito comportarme éticamente es una mala interpretación sobre ilusión y es parte de la pregunta de la tarea. Y bueno, hay dos funciones mentales que se detienen cuando tenemos la percepción directa de la vacuidad. Repito, seguimos en el camino del ver. En el camino del ver hay dos cosas que es un hito en nuestra existencia, porque perdemos absolutamente la creencia de que incluso yo soy autoexistente, que Sofía es este constructo de etiquetas de mujer, mexicana, alta, mamá, esposa, hija, todas las etiquetas que traigo puestas que configuran el yo, que son autoexistentes. Entonces, decimos creencia intelectual porque todavía tu mente sigue queriéndote ver como tú, como algo que existe por su propio lado y no como algo que viene de incontables vidas por las impresiones mentales que se han ido guardando en esta mente y que en cada momento múltiples proyecciones salen y crean esta idea de yo, pero que este yo en realidad no es algo que ha estado siempre. Son incontables semillas abriéndose y que por mi bondad puedo ver como una secuencia y me identifico como alguien y tengo una historia y puedo ver a alguien de mi infancia y reconocerlo, pero eso es bondad. Eso no significa que ese yo ha estado ahí inamovible, siempre continuando. No existe, no pudo existir, no podrá existir jamás. Entonces, tú te das cuenta de eso. No lo ves directamente porque ya no estás en la percepción directa de la vacuidad, pero intelectualmente ya no hay engaño. Y la otra función mental es que eliminas por completo cualquier duda sobre las enseñanzas y el camino, porque ya viste directamente, cuando tuviste las cuatro verdades del área, viste que hay un fin para el sufrimiento y ves cómo estas enseñanzas tienen la puerta de salida, tienen el camino para llevarte a la puerta de salida. Entonces,
estas dos cosas se detienen. Y ahora sí, ya estamos por cerrar la clase. Siguiente diapositiva. Ups, se me pasó pedir el cambio. Siguiente. Ahí están las dos funciones mentales que se detienen. La creencia intelectual de un yo autoexistente y la duda en el camino. Entonces, ya llegaste, sí, esa es la que viene. Ya llegaste, ya tienes el pase de salida del camino del ver para entrar al sendero de la habitación, que como nos dijo Martín, en este sendero te acostumbras a que a tener esta visión que aunque todavía mi mente le sugieren los objetos ser, yo existo acá afuera independiente de ti, tu mente ya no se engaña, entonces se está habituando a ver las cosas desde este nuevo engaño y entonces, una vez siguiente, y ya es la última, una vez que estás en el sendero de la habitación, la percepción directa de la vacuidad, lo que te va a permitir en el sendero de la habitación es que te va a ayudar a acostumbrarte, porque toda esa certeza que desarrollaste a través de la percepción de la vacuidad, toda esa comprensión, lo que te va a permitir es eliminar tus aflicciones mentales y los obstáculos para la omnisciencia. Sin la percepción de la vacuidad no es posible. Y lo más grandioso que ocurre en el sendero de la habitación es que vas a eliminar esta tendencia innata a ver las cosas como autoexistentes. Aquí ya es el momento donde se destruye esta tendencia de la autoexistencia. Y pues cuando lo logras, ¿qué sigue? Cuando ya eliminaste la tendencia a ver las cosas autoexistentes, pues ya no te puedes enojar cuando dejas de ver las cosas autoexistentes. Aquí ya tienes un estado de concentración maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Una vez que ya eliminaste obstáculos para omnisciencia y aflicciones mentales, ¿te conviertes en qué? Llegas al camino del bodhicitta, ¿no? La iluminación. Bueno, el camino de la bodichita, pues lo tienes que traer desde la preparación, desde la acumulación, preparación, para que cuando llegues a la percepción directa de la vacuidad, al sendero del ver, tengas esta otra experiencia y al final te conviertas en qué. De un Buda. Sí, gracias, Jorge. En Buda, exactamente. Y con eso tuvimos prácticamente un resumen de todo lo que es el Dharma. Con esta clase y la anterior tuvimos el conocimiento que resume los, lo- el camino prácticamente a la iluminación. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Yo, yo tengo preguntas sobre el nirvana, el, la, el cese de todas de las aflicciones mentales o el nirvana en este diagrama se considera que se alcanza al momento de tener la percepción, al salir de la percepción directa de la vacuidad o hasta que llegamos a no más aprendizaje. Gracias, Martín. La verdad te mentiría, pero casi estoy segura haber escuchado que puede haber personas o sea, o sea, no he escuchado nada que dijera que después de la percepción directa de la vacuidad, la habituación fue mínima y llegaron al nirvana. Eh, pero me inclino más a decirte que sería en el no más aprendizaje. El nirvana sería una versión de no más aprendizaje sin bodhicitta. Cuando tienes Mm, bodhicitta, cuando tienes cultivado en tu corazón el amor por todos los seres, el deseo de iluminarte para ayudar a todos los seres, eso es lo que va a marcar
que te vayas a la budeidad o te vayas al nirvana. En la habituación dijimos, estás eliminando ya las últimas aflicciones mentales. Ya son los remanentes de las incontables vidas que llevamos, ya son muy sutiles esos remanentes y los vamos eliminando. Y una vez que se eliminan, estás forzado a experimentar un nirvana, un paraíso, un cese de aflicciones mentales. ¿Qué diferencia el nirvana de la budidad? Pues que en el nirvana no tienes la omnisciencia y entonces no tienes esa capacidad de ayudar a los seres a salir del sufrimiento. Tú ya lo lograste, bien, maravilloso, pero no eliminaste los obstáculos para la omnisciencia. Y eso es clave tener la bodhicitta. Entonces, como no tienes eso, por eso la pregunta de Jorge o la intervención de Jorge es bien importante. La bodhicitta debe de acompañarnos desde ya, porque si no, nos vamos a ir a la versión de Nirvana, que está increíble, es mejor que donde estamos, pero está limitada. Y nosotros queremos la mejor opción, la más elevada, siempre. Siempre que les pregunten, ¿esto o esto? Pues ambos, lo mejor, ¿no? ¿Por qué no lo mejor? Entonces así también. ¿Sí te De respondí? acuerdo. Sí, y la otra pregunta es, a las personas que llegan a la visión, independientemente de si es con bodhicitta o sin bodhicitta, eh, a todos a todos se les dice arias o solo a las personas que la tuvieron con el salto de planetas. Todos se convierten en Aries. Todo ser que tiene una percepción directa a la vacuidad, con o sin bodhicitta, es un área. Okay. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces, nada más recordándoles la tarea de meditación es meditar en hacer los preliminares y después pueden empezar desde 5, 10, idealmente 15 minutos al día, pues tratar de pensar en analizar cómo es que estás proyectando esas etiquetas sobre los objetos. Igual y ahora pueden cambiar, la vez pasada el objeto era un auto, ahora pueden quizás pensar en persona, una persona y ponerle un nombre a esa persona y ver cómo cuando ven la imagen de esa persona es como hay mucho más emoción, hay mucho más dimensión, no solo dimensión como en tu imagen mental, sino cómo está más cargada de detalle, quizás hasta un aroma viene. Entonces pueden jugar con eso o simplemente repasar, esa es una meditación más analítica, pero pueden hacer una meditación de repaso y repasar las definiciones de Dunchi, Draksha, Sokchi, ¿y cuál era el otro? ¿El cuarto? Ya se me olvidó. Dunchi, Draksha, Sokchi y el de todas las partes. Ay, gracias. Pueden repasar la definición, pueden repasar las 4 verdades del área. Ahí están. Sokchi Rikshi, el Chevrolet. Eh, y tratar de entender cómo la definición. Y entonces es hacer una meditación sobre eso. Y pasamos a la dedicación del mérito, que es muchísimo, muchísimo. Por favor, dense besos por estar aquí. Fíjense los poquitos que somos. Somos 5. 5 personas de no sé cuántos hay en el grupo. Entonces es sumamente valioso estar aquí escuchando esto. Entonces, dediquen ese mérito, dedíquenlo, envíenlo para percibir la vacuidad directamente. ¿Quién quiere hacer la dedicatoria del final? Por favor. Venga, venimos. Gracias, Juan. Aquí está la gran tierra, llena de aroma e incienso.
cubierta por un manto de flores. La gran montaña, los cuatro continentes adornados por la joya del sol y la luna. En mi mente las convierto en el paraíso de un Buda y te las ofrendo todas a ti. Que con esta acción todos los seres experimenten el mundo puro y Dham Guru Ratna Mandalakam. Por la bondad de lo que acabo de hacer, que todos los seres completen la colección de mérito y sabiduría, y así obtengan los dos cuerpos últimos que crean el mérito y la sabiduría. Gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias, Nona, por compartir la diapositiva. Que pasen muy buenas noches y nos vemos. La próxima clase vamos a estar en Ciudad de México en el retiro con Geshe Michael. Entonces no va a haber clase. Es el lunes 21. 21. Lunes 21 de julio. Nos vemos el lunes 28 para la clase 7. Y de antemano, gracias por su comprensión. Y nos vemos entonces. Y cualquier duda, cualquier comentario, le debo a alguien algo sobre la plataforma. Luego les respondo por chat, pero estamos a sus órdenes por el chat. Y los vamos a tener bien presentes ahí cuando estemos con Geshe Michael en el retiro. Y sueño con el día que podamos ir todos al mismo retiro con Geshe Michael. Espero se logre muy pronto. Lo voy a dedicar esta clase para eso. ¿Sale? Que descansen. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias. Chao. Buenas noches, Gracias. bye. Hasta luego, buenas noches.